En esta clase vamos a continuar realizando un acercamiento general a los salmos. En esta oportunidad vamos a ver algunas definiciones de los salmos y el uso que se le ha dado a lo largo del tiempo. En primera instancia, vamos a estar dividiendo esta clase en dos. En primera instancia vamos a revisar qué son los salmos y en segunda instancia vamos a revisar cuál es el uso que se le ha dado a los salmos a lo largo de la historia, en particular a lo largo de la historia bíblica. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a realizar es, ¿qué es un salmo? ¿Qué es? Hemos estado hablando ya algo acerca de los salmos, pero ¿qué es? ¿Qué es un salmo como una unidad? Y en ese sentido podemos decir que un salmo es un poema. Es un poema divinamente inspirado que es utilizado en la Biblia como un canto de adoración. Ya, estos poemas de adoración consisten en versículos y estrofas ya que expresan la alabanza, la súplica o el lamento de un creyente hacia Dios. Entonces, aquí lo más importante de esta definición que podamos entender que los salmos principalmente son poemas, ¿ya? Son poemas em, y como tal tienen ciertas características que son atingentes a un tipo de literatura que es distinto, por ejemplo, de la narración, o es distinto de otro tipo de literatura que es más legal, que vemos en el Pentateuco. Esto corresponde a un tipo de literatura que se asemeja más al género poético. ¿Ya? Y lo otro que es importante es que entendamos que es un poema, pero que es divinamente inspirado. Dios está en el proceso completo de la confección del poema y del registro escrito de ese poema. Entonces, es importante que tengamos estas dos dimensiones a la vista, porque por un lado es el poeta que está elevando sus palabras a Dios, pero a la vez Dios está usando esas palabras para nosotros, em, para dar vida a nosotros. Entonces, hay que tener en consideración esas dos realidades. Entonces, es un poema divinamente inspirado y es usado en la escritura como un canto de adoración. Vamos a ir explicando cuándo se usaban, cómo se usaban los salmos, pero esta es una definición básica fundamental. ¿Y qué son los salmos? Bueno, cuando hablamos de los salmos nos referimos a la colección de los poemas. Ya estos poemas fueron compilados en una colección mayor eh, que los hebreos le llamaban el Salterio, o era como un himnario, y lo utilizaban en diversas instancias litúrgicas o colectivas de adoración. ¿Ya? Entonces, cuando nos referimos a los salmos, nos referimos a la colección de esos poemas. Em, y como les comentaba, los salmos son poemas, pertenecen a un género poético, por así decirlo. Entonces, hay algunas características que son comunes en la poesía hebrea que es importante resaltarlas. Las vamos a profundizar más adelante, pero es importante empezar a resaltarlas y empezar a revisarlas. Primero que todo, la poesía hebrea hace uso del paralelismo, es decir, repite estructuras gramaticales o líneas de contenido ya en una o más líneas y va creando con esto un efecto rítmico. Em, la idea de usar ideas paralelas, es decir, se establece una línea y después se genera una idea paralela en otra línea, es que le va haciendo eco o énfasis de la idea que se está enumerando. Existen básicamente tres tipos de paralelismo, pero los vamos a profundizar más adelante. Se habla del paralelismo sintético, antitético y el paralelismo emblemático. em, Esos principalmente, ¿ya? Otra característica de la poesía hebrea es que está muy rica de estructuras literarias. Se utiliza mucho la estructura literaria para dar a conocer alguna idea o pensamiento.
podemos ahí destacar los poemas que son quiásmicos o acrósticos o que tienen otro tipo de estructura, ¿ya? Pero eso igual lo vamos a ir viendo más adelante. Lo importante es que esta es una de las características de la poesía hebrea, ¿ya? En la poesía hebrea igual se hace harto uso de las imágenes y de las metáforas. Los, los poetas, por así decirlo, hebreos eran muy ricos en usar muchas imágenes para poder dar a conocer sus ideas. También usaban mucho el lenguaje simbólico y había mucha expresión de emociones en la poesía hebrea. Entonces, ellos utilizaban estas expresiones como una herramienta para poder expresar sus emociones. Y otra característica principal y esencial de la poesía hebrea es que es concisa. Siempre está compuesta de versos que son cortos, para que la idea que están comunicando sea una idea memorable. Entonces, estas son algunas características que son comunes en la poesía hebrea, y este tipo de características no solamente lo vamos a ver en los salmos, también están en los proverbios, por ejemplo, en Cantar de los Cantares igual, y en algunos sectores de la Biblia donde nos encontramos con este tipo de género, que es un género poético. En particular nos referimos a la poesía hebrea. Entonces vamos a continuar después en nuestra segunda clase, definiendo, eh, más bien, definiendo cuál fue el uso de los salmos a lo largo de su historia. Quédate junto a nosotros y te invitamos a nuestra segunda clase.